Está muy oscuro. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, bueno, listos. Entonces vamos a arrancar. La idea de hoy es... Listo. Entonces, la idea de hoy es revisar unos conceptos de corriente alterna. Ya pasamos el tema de números complejos. Les pido el favor que revisaran algunos conceptos de fasores que simplemente hay que entender. Digamos, básicamente la diferencia entre los números complejos y los fasores es tener en cuenta que son simplemente números complejos que vamos a inducirles un movimiento con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estudiar, pues, un poquito, repasar el concepto de fasores. Igual, con los ejercicios que vamos haciendo, pues, lo vamos trabajando, pero para que lo tengan presente. Les voy a compartir la presentación. A ver, déjenme ver por acá, listo, ya estamos. ¿Ven la pantalla, chicos, por favor? Sí, señor. Vale. Listo. Sí, profe. Entonces arranquemos. Voy por acá, no auxilio, esto no es por acá. Listos. Entonces, vamos a definir qué es un voltaje en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, simplemente es un voltaje que tiene una magnitud y su polaridad cambia cada vez que tenemos un paso por el semiciclo negativo. ¿Listos? Entonces, los voltajes de arriba tienen polaridad positiva, los voltajes de abajo tienen polaridad negativa. Recuerden siempre que únicamente, o hay que tener presente siempre que los voltajes son positivos, siempre el negativo hace referencia a la polaridad con la que nosotros estamos midiendo o la referencia, ¿de acuerdo? El voltaje de corriente alterna pues se produce con un alternador que gira en una espira de un campo magnético y pues produce ese voltaje de onda alterna. ¿Listos? Aquí tenemos una representación del voltaje. Describe normalmente, entonces nosotros en voltajes de corriente alterna trabajamos con una corriente de tipo sinusoidal, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, aquí tenemos la gráfica de un generador simplificado, ¿listos? Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí varios conceptos importantes. El primer concepto es el de un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestras señales, que son variables en el tiempo, son cíclicas, ¿sí? Se repiten cada cierto tiempo. Entonces, vamos a definir el concepto de ciclo. Entonces, nosotros para utilizar la definición de ciclo en nuestra onda sinusoidal, vamos a decir que el ciclo de cada onda tiene una magnitud de 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, la mitad positiva, fíjense ustedes, aquí desde el... déjenme ver que ustedes no están por aquí, por acá. Por acá, listos. Entonces, fíjense ustedes, en esta parte nosotros tenemos la forma de onda positiva, ¿de acuerdo? Entre el punto A, B y C, ¿listos? Entonces, si nosotros medimos en grados, hasta este punto tenemos 180 grados. Si nos vamos a la circunferencia, es como si desplazáramos nuestro fasor desde el punto A hasta el punto C, ¿de acuerdo? Hoy estamos trabajando
en la referencia positiva. Igual, entonces, vamos a tener el pico más alto de nuestra señal en el punto B, correspondiente a los 90 grados, y, que es lo mismo, a pi medios radianes, ¿de acuerdo? Y la mitad de todo el ciclo va a estar ubicado en los 180 grados o en pi radianes, ¿listos? Esto simplemente es media vuelta de nuestra circunferencia acá descrita. Y para la parte negativa, pues simplemente mismas cantidades. Vamos a arrancar en 180 grados. El pico más bajo, llamémoslo así, en la parte negativa, se da en los 270 grados o en los 3 pi medios radianes. Y nuevamente regresa a cero a los 360 grados o a los 2 pi radianes. ¿Listo? Y ahí completamos una vuelta. Y esto se va a repetir ilimitadas veces mientras tengamos nuestro generador funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente esto lo logramos pues con las rotaciones de nuestro embobinado o como tengamos nuestro generador de AC, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hablemos de medidas angulares. Ya habíamos visto arriba que nosotros tenemos un ciclo completo en 360 grados, medio ciclo en 180, un cuarto de ciclo en 90 grados y los 3/4 en 270 grados. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros revisemos acá. Primero, ¿cómo paso de radianes a grados y de grados a radianes? Entonces recordemos ustedes que de dónde sale el concepto de pi. Entonces, déjame rayar por acá. ¿A qué hace referencia pi? Fabián, porfa, ¿le puedes bajar a tu micrófono? ¿Puedes apagarlo, porfis? Fabián. Pasa, pero voy a silenciar. Sí, profe, ya lo tengo apagado. Ok, es que sonaba raro. No sé si fui el único, pero bueno, ya lo revisamos acá. Bueno, entonces, básicamente aquí hace referencia el término pi. Si nosotros tomamos la distancia que hay desde el centro del círculo hasta el extremo, vamos a obtener que ese es el radio del círculo, ¿verdad? Si nosotros cogiéramos ese radio y lo extendiéramos alrededor del círculo, ¿de acuerdo? Vamos a obtener que ese mismo radio lo podemos aplicar una vez, dos veces, tres veces, punto 14, 15, 16, punto 3.14, vamos a llamarlo ahí. ¿Listos? Aproximadamente, que es el número pi. Entonces de ahí es donde nace o surge el número pi, de la cantidad de veces que cabe el radio dentro de su circunferencia. ¿De acuerdo? Vale, volvemos por acá. Entonces, nuevamente, ¿cómo nosotros podemos despejar un radián en grados? Entonces, si nuestra... A ver, déjenme rayar por acá. Entonces, si nosotros tenemos que pi es igual a 180 grados, 180 grados, entonces, un radián debe ser 180 grados, 180 grados dividido entre pi. Es decir, 180 dividido entre 3.14. Vamos a obtener que eso es 57.3 grados. ¿Listos? Entonces decimos que un radián es igual a 180 grados dividido entre pi. Ahora, tenemos dos fórmulas para convertir nuestras unidades, es decir, para pasar de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Cómo las utilizamos? Déjenme por acá. Para anotar. Listos. Entonces, otra vez, nuevamente.
si yo tengo 90 grados y lo quiero pasar a radianes, entonces lo voy a multiplicar por 180 grados con el fin de, primero, eliminar los grados, ¿cierto? Y arriba, entonces, como intento mantener la igualdad, si yo divido abajo por 180, arriba tengo que multiplicar por los mismos 180 o pi, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Yo simplemente hago esta multiplicación, es decir, cualquier número en grados que yo lo quiera pasar a radianes, lo tengo que multiplicar por pi sobre 180 grados. Y lo que voy a obtener es, entonces, 90 dividido entre 180 es igual a un medio, ¿cierto? Entonces voy a obtener un medio y multiplicado por pi. Es lo mismo que pi medios radianes. ¿Listos? Y asimismo, cuando quiero transformar de radianes a grados. Entonces simplemente, si yo tengo un valor en radianes, en este caso 2pi, lo que voy a hacer abajo es dividir entre pi, multiplicarlo por un número que divide entre pi con el fin de eliminar el número pi, y arriba, entonces para mantener la igualdad, voy a multiplicar por 180 grados. Entonces en esta ecuación simplemente tendríamos 2pi sobre pi, pues se eliminan los pi, y 2 por 180, pues 360 grados, lo que ya habíamos hablado. Esto aplica pues para cualquier número, ¿de acuerdo? Recuerden que obviamente pues la magnitud más grande que nos puede dar es 360 grados. De ahí en adelante simplemente estamos recorriendo nuevamente nuestra circunferencia. Bien. Aquí anotar, listo. Bien. Entonces, la onda senoidal. El valor instantáneo, llamamos nosotros a simplemente, recuerden que nuestros voltajes AC o el análisis que estamos trabajando simplemente hace referencia a una magnitud, un voltaje que cambia con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esa magnitud nosotros la podemos hallar en cualquier momento, en cualquier espacio de tiempo. Y lo vamos a hacer utilizando la fórmula igual de voltaje instantáneo igual a voltaje máximo por el seno de teta. ¿Listos? Entonces, donde pues ves el valor instantáneo, el voltaje máximo, simplemente el voltaje pico de esa señal, y teta es el ángulo de rotación en grados. Entonces, aquí está el primer ejercicio, que esta es una tarea, y nos dice, ya más adelante les voy a dar las fórmulas para resolver esto, pero la idea es que lo resuelvan para la próxima clase. Por favor, tomen nota. ¿Listos? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea tenemos, ¿qué nos dice el ejercicio? Un valor máximo de 10 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, B max igual a 10 voltios. Y nos preguntan, entonces, ¿cuál será el valor de ese voltaje instantáneo cuando estamos a 30 grados, cuando estamos a 90 grados y cuando estamos a 270 grados? ¿Listos? Entonces, para que por favor lo anoten y ya lo resolvemos. Bueno, sigamos acá. Listos. Bien. Fíjense ustedes, simplemente lo que ya hemos mencionado, podemos describir la gráfica de las dos formas y tenemos que ese voltaje cambia de sentido periódicamente o cíclicamente, ¿de acuerdo? Profe, Sí, dime. ¿lo puedes devolver un minutico que me faltó un pedacito de la tarea? Claro, sí, señor. Espera un segundo. Y ya te digo para que lo cambies. La animación no nos deja. Espera un segundo. Ay, auxilio. Espera un segundo, me salgo. Momentito. A ver. Crea. Trap. Ahí está. No, esta no es.
¿Está acá? Sí, ahí está. Simplemente, voltaje máximo 10 voltios y necesitamos hallar el voltaje, ese valor instantáneo a 30 grados, a 90 grados y a 270 grados. Listo, profe, ya, gracias. Con gusto. Nuevamente, déjenme por acá intentamos hacer esto. Presentación. Discúlpenme, ¿ustedes están viendo la presentación grande o siguen viendo el PowerPoint como editable? No, ya grande, profe. Ya grande, profe. Listo, gracias. Bien, devolvámonos acá, listo, pues ya la hemos visto. Listos. Entonces, tenemos aquí la representación más básica, más fácil, listo. Simplemente tenemos nuestro generador de corriente alterna y nuestra resistencia de 10 ohmios. Fíjense ustedes que a diferencia de cuando trabajamos en DC, nosotros en este momento no estamos, ¿cómo se dice eso? Referenciando o marcando los voltajes con polaridades, ¿de acuerdo? Nosotros allá en análisis en DC decíamos, esta es una fuente DC y aquí lleva el más y aquí lleva el menos, y esta es una resistencia, aquí lleva el más y aquí lleva el menos. Y cuando hacíamos análisis por mallas, entonces poníamos si entraba por más, si entraba por menos y todo ese tema. Entonces ahora acá simplemente tenemos un generador de corriente alterna que no tiene polaridad y la resistencia evidentemente va a estar cambiando de polaridad, por eso tampoco la marcamos. ¿Listos? Entonces, al lado izquierdo, déjenme marcar por acá. Tenemos la gráfica del voltaje. ¿Listos? Entonces, nuevamente, nuestra onda sinusoidal tiene un ciclo de 360 grados. Tenemos un voltaje mínimo que es de menos 10 voltios y un voltaje máximo que es de más 10 voltios. ¿De acuerdo? Ese generador está aplicando ese voltaje a una resistencia de 10 ohmios. Entonces, nos dicen cuál será la corriente que está atravesando ese circuito. Entonces, nosotros pues podemos describir esa corriente como con esta gráfica. Entonces, nuestra gráfica de la corriente alcanzará su valor máximo, que será de 1 amperio, que de donde sale, evidentemente sale por ley de Ohm, donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si tenemos un voltaje de 10 voltios sobre una resistencia de 10 ohmios, pues vamos a tener circulando una corriente de 1 amperio. Eso cuando esté en su punto máximo, ¿de acuerdo? Igual en la parte contraria. Entonces vamos a tener la misma corriente de 1 amperio, pero circulando en el sentido contrario. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan presente, igual nuestra señal de corriente tiene el mismo ciclo de 360 grados. ¿Listos? Entonces, esta es la representación más básica, lo más fácil para entender cómo funciona. Entonces, se sigue aplicando ley de Ohm, es decir, voltaje igual a corriente por resistencia, sigue funcionando. Lo único que estamos viendo acá, diferente con respecto a lo otro, es que ese voltaje está cambiando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Está cambiando todo el tiempo y nos cambia también la referencia, es decir, no solo estamos cambiando positivamente, no solo estamos cambiando en la parte superior de la gráfica, sino que también estamos invirtiendo esa polaridad y tenemos voltajes negativos. ¿Listos? Bien. Bueno, vamos a revisar los conceptos de frecuencia y periodo. Entonces, la frecuencia hace referencia al número de ciclos que realiza nuestra señal por cada segundo. ¿Listos? El símbolo que vamos a utilizar es la letra F minúscula y la unidad de medida van a ser los hertz. Y lo vamos a representar con la letra mayúscula H y la letra minúscula Z. ¿Listos? Entonces, ahora ¿qué tenemos? Fíjense ustedes que tenemos dos señales que están variando en el tiempo y entonces ambas tienen una escala donde su mayor tiempo marcado es 1 segundo. Solo que la primera gráfica está describiendo esa curva y ese ciclo se repite solo una vez durante ese segundo. Mientras que en la gráfica número 2, en la gráfica B, entonces esa misma señal que tiene la amplitud igual se está repitiendo 2 veces en 1 segundo. Entonces, la primera señal tendrá una frecuencia de 1 Hz, la segunda señal
tendrá una frecuencia de 2 Hz y pues así sucesivamente. Simplemente, fíjense ustedes que nosotros cómo calculamos o cómo definimos, sacamos la frecuencia. Entonces simplemente utilizamos la cantidad de ciclos por la unidad de tiempo, que son los segundos, y eso nos va a dar la frecuencia en hertz. ¿Listos? Si hace un ciclo por segundo, entonces tendremos un hertz. Si hace 60 ciclos por segundo, como la señal que nos llega a nuestras casas, entonces tendremos una frecuencia de 60 hertz. Recuerden que algunos dispositivos o en algunos otros países se maneja una frecuencia de 50 Hz. Entonces, estos son como los estándares, 50 Hz y 60 Hz de las señales de corriente alterna que llegan a nuestros domicilios. Pasemos por acá. Listo. El periodo. Entonces, simplemente el periodo es lo mismo, la relación entre tiempo y frecuencia. Y aquí obtenemos la formulita donde dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Listo? El símbolo que... Perdón. Discúlpeme. El símbolo que vamos a usar es la letra T mayúscula y la unidad de medida también va a ser segundos. ¿Listo? Entonces, nosotros en el caso de arriba, fíjense usted, tenemos un periodo en ese ciclo y simplemente están hablando de la relación entre grados y, digamos, llamémoslo así, periodo, ¿sí? de la letra T. Nuevamente, aquí tenemos al frente, entonces, el tiempo. Ustedes no ven acá. Bueno, en la parte derecha tenemos ya la representación con números. Entonces nos dice, tenemos una escala de 10 segundos, perdón, en milisegundos estamos trabajando, nos dice, la escala es de tiempo y está en milisegundos. Tenemos una señal de corriente cuyos valores van desde los 5 amperios hasta los menos 5 amperios. Y vamos a obtener que ese ciclo se describe durante esos 10 segundos, ¿de acuerdo? Nuevamente, entonces la pregunta ahí sería, ¿cuál sería la frecuencia de la figura 9, de la gráfica que está a la derecha? ¿Cómo podemos calcular eso? Revisémoslo. ¿Listos? Entonces, un ciclo completo de esa gráfica, acá. Vamos a decir que un ciclo se realiza en 1 sobre 100 segundos. Esa es mi escala de tiempo, ¿de acuerdo? Un cienavo de segundo, ¿de acuerdo? Un cienavo de segundo, fíjenlo acá, véanlo acá, es lo mismo que 0.01 segundos o 10 milisegundos, ¿de acuerdo? Eso es simplemente notación científica, ya lo sabemos todos. Cualquiera de esos tres valores es lo mismo. Ahora, me dicen, ¿cuál es el periodo y la frecuencia si la corriente tiene un valor máximo de 5 amperios? Entonces, es los picos de corriente que puede tener nuestra señal, 5 amperios o menos 5 amperios. Calcula el valor de la corriente en los grados y milisegundos. Entonces, simplemente nos preguntan el periodo. Entonces, el periodo, recordemos que lo damos en unidades de tiempo, segundos, en este caso, y decimos que ese ciclo es de 10 milisegundos. Es decir, la onda describe un ciclo completo durante 10 milisegundos. Y ahora nos preguntan la frecuencia. Entonces, ¿a qué es igual la frecuencia? ¿Se acuerdan de la formulita? Entonces tenemos que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces vamos a hacerlo. Frecuencia igual a 1 sobre el periodo, que son 10 milisegundos. ¿Cuánto sería esto? 100 Hz. Tal cual, lo tenemos acá. Entonces, simplemente estamos hablando de 100 Hz. Es decir,
que para una señal que tiene una frecuencia de 100 Hz es lo mismo que una señal que se repite cada 10 milisegundos. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo, simplemente es para tener en cuenta unidades y pasos de unidades de tiempos, ¿de acuerdo? De frecuencias. Siempre es muy sencillo, solamente hay que tener cuidado con las unidades que estamos trabajando y esas formulitas sencillas que se despejan fácilmente. Bien. Profe, y ahí cuando hace referencia a grados, ahí donde los tenemos nosotros, Perdóname. donde hace referencia que a grados, ¿dónde vienen siendo fijados los grados? Hay que calcular los radianes. Acuérdate que vimos en las primeras diapositivas cómo puedes pasar de grados a radianes o de radianes a grados. Simplemente, y es importante tener en cuenta, a ver, digamos que súper importante que tú intentes memorizarlo para poder trabajar. 90 grados es igual a pi medios. 180 grados igual a pi. 270 grados igual a 3 pi medios. Y 360 grados igual a 2 pi. ¿Listos? Y 0 igual a 0 pi. O 0 por pi, que igual es 0. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listos? Esto es importante y te va a dar luces. Siempre, digamos, te va a aclarar porque tú sabes en qué parte vas a estar si estás trabajando con radianes o con grados. ¿Listos? Es importante que lo tengan presente. Simplemente, y de acuerdo a las unidades que estemos trabajando, pues vas a ver qué te queda mejor. ¿Listos? Vamos a revisar otro concepto que se llama longitud de onda. ¿Listos? Entonces, la longitud de onda es la relación de la velocidad de la propagación de la luz y la frecuencia. Entonces, esto es, digamos, ya un concepto físico que más adelante lo vamos a usar, pero vale la pena aquí tenerlo en cuenta y señalarlo. La unidad de medida es en metros y el símbolo es la letra del alfabeto griego lambda. ¿Listos? La fórmula para calcularlo es la velocidad de la luz sobre la frecuencia de las ondas de radio. ¿Listos? Entonces, simplemente vamos a decir que lambda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia que vayamos a trabajar. Importante tener en cuenta que las unidades de la velocidad es metros sobre segundo, por las que trabajamos en el Sistema Internacional de Medidas, y la frecuencia, ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores, es 1 sobre segundo o el inverso del tiempo, ¿de acuerdo? Y si nosotros despejamos, entonces simplemente tenemos que producto de extremos sobre producto de medios, entonces producto de extremos metros por segundo, y producto de medios segundos por 1, es decir, segundos. Estos segundos se cancelan con estos segundos y obtenemos metros. Miremos un ejemplo. Listos. Entonces, nos dice el ejercicio. El canal 2 de la televisión tiene una frecuencia de 60 MHz. Entonces, ¿cuál será su longitud de onda? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Nuevamente, habíamos dicho que lo representamos con la letra lambda. Y vamos a dividir la velocidad. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, bueno. La velocidad de la luz. Correcto, vamos a dividir la velocidad de la luz, que es 3, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la frecuencia del canal que nos están señalando. ¿Listos? Y simplemente resolvemos. Entonces, obtenemos metros y vamos a operar 3 por 10 a la 8 sobre 60 por 10 a la 6. Obtenemos que eso es 0.05 por 10 al cuadrado. 3 sobre 60, 0.05, y 10 a la 8 sobre 10 a la 6, es misma base,
Se restan los exponentes, tenemos 10 a la 2, multiplicamos eso y nos da que la longitud de onda es 5 metros. Estos conceptos todavía no los vamos a usar, pero es importante, digamos, como tenerlos presentes. Ingeniero, una duda ahí en la diapositiva anterior. Si la frecuencia era 60 Hz, ¿por qué está 60 por 10 a la 6? Déjame ver. Era megahertz. Porque es megahertz. Que no me puedo volver fácilmente con esta cosa, no sé por qué. Eran megas, entonces tiene que pasarlo a hertz. O lo pasan a hertz. Ah, correcto, sí señor, sí, en el enunciado, megahertz. Sí, está hablando de 60 MHz, por eso es 60 por 10 a la 6 Hz. Perfecto, Sí, perfecto. ahí canceló. Correcto. Listos. Listos. Entonces aquí hoy otro concepto importante. ¿Listos? Las relaciones de fase. Entonces, hay un concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, que hace referencia a los desfases entre dos señales o entre dos magnitudes. Cuando nosotros medimos dos señales con respecto al tiempo, puede que describan la misma forma de onda, pero no arranquen al tiempo, ¿de acuerdo? Estén desfasadas, ¿listos? Entonces, simplemente, nosotros, ¿a qué hace referencia? Tenemos dos formas de ondas que tienen la misma frecuencia. Nuevamente, es decir, realizan un periodo durante la misma unidad de tiempo, ¿listos? Y simplemente tienen un inicio diferente. Entonces hay un ángulo entre ellas. Ese ángulo que forma, por ejemplo, en la gráfica, el voltaje y la intensidad de corriente o la corriente simplemente, nos dice que no pueden, esos desfases no pueden ser mayores a 90 grados o a pi medio radianes. ¿Listos? Entonces, el ángulo de fase entre esas dos señales máximo puede ser 90 grados. ¿Listos? Sigamos acá. Listos. Nuevamente, fasores, que les había pedido que revisemos. ¿Listos? Aquí hacen referencia a los fasores. Entonces, tenemos unas magnitudes, bien sea, perdón, este coronavirus me tiene mal, bien sea voltajes o corrientes, simplemente los representamos como vectores que tienen una magnitud y que van a variar su ángulo de fase con respecto al tiempo. ¿Listos? Entonces, aquí nos dice que cuando ¿cómo se llama o cómo diferenciamos cuando un fasor está adelantando a otro o cuando un fasor está atrasando a otro? ¿Sí? Es decir, los ángulos de fase de adelanto o atraso. ¿Listos? Entonces, la gráfica de la derecha, tenemos que B sub B, el voltaje V sub B, el que está vertical, permítanme. Este de acá, ¿listos? Está adelantando al voltaje B sub A, ¿listos? Y lo está adelantando 90 grados, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, y es súper importante este concepto porque en el examen va a haber unas preguntas sobre qué señal está adelantando a la otra o qué señal está atrasando a la otra. Entonces, nuevamente, si mi vector o mi fasor B sub A está con respecto a la horizontal, está paralelo a la horizontal, y mi fasor B sub B está paralelo a la vertical, entonces B sub B está adelantando a B sub A 90 grados, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que todo parte de la referencia con que nosotros midamos. Entonces ahora vamos a la gráfica número 2, la del lado derecho. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la referencia? B sub B, ¿listos? Y entonces me pregunta, B sub A, ¿cómo está? ¿Está atrasando o adelantando? Entonces, simplemente en este caso está paralelo a la vertical, pero en la parte negativa. Entonces nosotros decimos que B sub A
está atrasado con respecto a B sub B. ¿Cuánto? Pues, O sea, en que es este lo caso, mismo que la gráfica, es la misma gráfica anterior, es la misma respuesta, ¿no? tal cual, es la misma respuesta. Simplemente, fíjate que en este caso están poniendo la referencia B sub B. horizontal, ¿sí? Y A ver. te están girando la gráfica. Pero es exactamente la misma gráfica y te están diciendo la referencia. Entonces, B sub A con respecto a B sub B con respecto a B sub A está adelantando, pero B sub A con respecto a B sub B está atrasando, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto simplemente es un concepto un poco abstracto. Hay que tener presente la referencia y si ese voltaje de referencia con respecto a mi otro voltaje tiene un valor negativo, ¿sí? Está girando en el sentido horario, quiere decir que está atrasando. ¿Listos? Si por el contrario, ese voltaje con respecto a la referencia está adelantando, es decir, tiene está girando en sentido horario, entonces, en sentido, el reloj gira, antihorario, gracias. Entonces, está adelantando. ¿Listos? Simplemente es bien importante que tengan esos conceptos claros. Ya lo vamos a repasar con algunos ejercicios. Pónganos 10, profe, y evitemos ahí vainas. Perdóname, que ponga 10 ¿qué? Ahí estamos duchos, ya pónganos 10. Ah, listo. Entonces, pregunta. Cuando dos ondas están en fase, entonces dos ondas están en fase cuando el ángulo de fase evidentemente es 0, ¿sí? Fíjense ustedes, en este caso, por ejemplo, tenemos dos señales de voltaje, B sub A y B sub B. A pesar de que sus magnitudes son diferentes, es decir, sus voltajes máximos son diferentes, esas dos señales están en fase. Fíjense ustedes que pasan por el 0 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y los ciclos positivos pues también están en la misma parte de la señal. Entonces, estas dos señales, por ejemplo, B sub A y B sub B, están en la misma fase, pero no tienen la misma magnitud. Ahora, fíjense ustedes en la gráfica de la derecha, en el diagrama de fasores. Las tengo las dos en un ángulo, en un desfase de 0 grados, pero Profe, se le fue la onda. esperen un segundo. Tomé más agua que le fue la voz. No, ya, qué pena. Es que estaban gritando por aquí en mi barrio y me asusté. Esto de vivir en barrio pobre es hardcore. Pero también Profe, una manza locos. también es por mantener bajo perfil, profe, fresco, ya lo sabemos. Listos. Entonces simplemente les decía, como ustedes se pueden dar cuenta, los fasores tienen un ángulo de 0, ¿sí? El desfase entre ellos es 0. Con respecto a la horizontal, están los dos en 0, pero las magnitudes son diferentes. Simplemente B sub A como fasor es más grande que B sub B. ¿Listos? Entonces, para que también tengamos eso en cuenta, que hay una diferencia en fase y una diferencia en magnitud, ¿de acuerdo? Y a su vez puede haber diferencia en fase y magnitud al mismo tiempo. Bien. Entonces, por aquí anotando, listos. Entonces, cuando dos ondas están fuera de fase, entonces simplemente aquí nos dicen, están fuera de fase cuando se comportan a la inversa. Es decir, y lo mismo, fíjense ustedes. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos dos señales que tienen diferente fase y diferente magnitud. ¿Listos? Entonces, el voltaje A está en el semiciclo positivo cuando el voltaje B sub B está en el semiciclo negativo. Y viceversa, cuando el otro está en positivo, el siguiente está en negativo. Entonces, en la gráfica de los fasores vamos a tener el vector más grande, el vector más pequeño y un ángulo entre ellos
de 180 grados. ¿Listos? Entonces, a esa diferencia de fase la vamos a llamar el fuera de fase. ¿Listos? Cuando dos ondas están fuera de fase, quiere decir que el ángulo entre ellas es 180 grados. Profe, una pregunta. ¿Está fuera de fase es muy diferente al desfase? Sí, lo mismo. Está desfasándola tanto, que es el máximo, ¿te acuerdas? Que simplemente nos dice está... Hay que tener en cuenta para estas preguntas es los 90 grados de la otra. Sí, por ejemplo, si yo te dijera esta fase es, por ejemplo, el voltaje A con respecto al voltaje B, ¿está adelantando o atrasando? Está atrasando. Ok, y si yo pinto este ángulo por acá. ¿Sí ves? Entonces, está fuera de fase cuando por ambos lados de mi gráfica me da lo mismo. Yo puedo decirlo, ¿lo está adelantando 180 grados o lo está atrasando 180 grados? Lo está atrasando. ¿Sí? Sí. Fíjate que en este caso, cuando están fuera de fase, lo está atrasando o lo está adelantando. ¿Por qué? Porque simplemente llega al mismo ángulo. Sí. ¿Bien? Vale. Vamos acá, aquí lo tenemos. Chingados. Bueno, la siguiente ya. Aquí borrar esto. Borrar. Listos. Fíjate. Entonces, dice, tenemos dos formas de onda. ¿Listos? Tenemos acá una que está con la línea fija. A ver, nuevamente acá. Entonces tenemos la señal B, que está con la línea fija. La señal A, que está con la línea apuntada. Una gráfica de voltajes y tiempo con respecto al tiempo. ¿Listos? Entonces, nos está preguntando cuánto es el desfase entre esas dos señales. Vamos a obtener el ángulo de fase entre la onda A y la onda B. ¿Listo? Entonces, si tomamos la onda A como referencia, vamos a decir que el voltaje B sub P, fíjate, entonces tenemos A referencia, nos están preguntando por B sub B. Entonces el voltaje B sub B está atrasando. ¿Por qué? Porque el ángulo es negativo, ya lo habíamos visto arriba. Y ahora nos dicen, ponga la onda B como referencia. Tenemos el voltaje B sub B en nuestra referencia. Y nos preguntan, entonces, si usted tiene B sub B como referencia, la respuesta va a ser que el voltaje B sub A está adelantando a B sub B. ¿Cuánto? 30 grados. Misma situación de siempre. Lo importante es tener presente cuál es la referencia de nuestro voltaje. ¿Listos? Entonces, chicos, dejamos aquí, ya arranco la otra clase. Nuevamente, échenle un ojo al contenido de la plataforma, échenle un ojo a operación entre fasores. Si quieren, revisamos eso un poquito en la próxima clase. Profe, una preguntita. Sí, señor. Del ejercicio que nos dejó, ¿no es necesario saber la frecuencia o la frecuencia angular para poderlo resolver? Déjame ver. Vamos a ver. Porque pues hasta donde yo repasé, pues el voltaje se va por la amplitud de la onda por el seno de WT más el ángulo. La tareita. Sí, pero este ángulo, es decir, te están diciendo este seno de teta, espérame, rayo por acá. Aquí rayar. Te están diciendo que esta multiplicación, sí, esto ya estamos de acuerdo en eso. Vamos acá y miremos, por aquí lo tengo más adelante. Pues porque hasta donde yo tenía entendido la definición era BM por el seno de WT más el ángulo. Aquí lo tengo, sí. Esta. Donde W es la frecuencia angular y T es el tiempo. Exacto, entonces fíjate nuevamente en esta parte, acá.
si tú tienes 2pi por la frecuencia por el tiempo, ¿cierto? Yo te estoy diciendo que este es teta. Este es el ángulo. Uy, perdón. Este es el ángulo teta. Pero yo ya te di estos valores. Te dije que eran como 30, no me acuerdo. ¿Sí me explico? No soy claro. 30, 70. 30, 90 y 270. Exacto. Es decir, yo ya te dije, esto que está entre paréntesis es 30, esto que está entre paréntesis es 90 y esto que está entre paréntesis es 270. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, ya resolvimos cuánto era 2pi por f por t. Y nos dio 30, nos dio 90 y nos dio 270. Hay que calcular el seno con cada uno de esos. Exactamente. Sí, señor. ¿Ves? Es más fácil que sacándolo. Ese lo vamos a hacer más adelante, que está en la presentación más adelante. En la siguiente clase seguimos con la presentación. Una pregunta. Sí. Ahí El no tiene sábado- nada que ver. Ahí no el tiene sábado nada que ver, programé. profe, que yo Espere, leí en un libro que pues cuando a uno le dan el voltaje, digamos la amplitud, Sí, pues era RMS o era el valor pico a pico. claro que sí. Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, cuando tú estás De trabajando en el pico a pico. voltaje, cuando tú estás trabajando en el valor instantáneo, vas a trabajar con el voltaje máximo, es decir, con el voltaje pico. Sí, pico a pico. Pico. Yes. Ojo. Eso, Una profe, qué pregunta. pena. En la plataforma hay una actividad para el 20. ¿Vamos a desarrollar esa actividad 20 o Déjame, plazo ya, echémosle un ojo acá. Entonces, plataforma. Es como una evaluación. Sí. Momentito. Momentito. Plataforma, OPTC, plataforma. Listos, entonces, esto es circuitos eléctricos en AC. Estamos en la unidad 1. Y dice que hay una evaluación tema 1, unidad 1. Yo solo veo una actividad que habla sobre operaciones con números complejos, forma polar rectangular y el uso de calculadora para hacer estos trabajos. ¿Esa es la que ustedes todos están viendo? Sí. Listo, perfecto. Si quieren, entonces, hagamos una cosa. Entonces, ¿esto para Sí, cuándo señor, está? la misma. Aquí ustedes tienen oportunidad de subir archivos a esa actividad. No, señor. No, señor. Porque es Dice presencial. como esta actividad no tiene que presentar nada virtualmente, algo así. Es presencial, según tengo entendido. Ok, bueno, entonces revisemos. Nosotros ya habíamos hecho también una actividad donde habíamos definido las calificaciones del curso, ¿o no la habíamos hecho? Sí, eso la tenemos ya. Ya la hicimos, listo. Entonces revisemos qué actividades tenemos y vamos definiendo. Porque como esa es para ahorita el 20, pues será bueno determinar cómo la vamos a plantear o si se desplaza o la encuesta vale por la actividad, no sé. Listo, dame un segundito, por favor. Y miramos. Entonces, lo primero que vamos a revisar es ¿cómo se dice eso? Las calificaciones. Habíamos definido que 33% cada uno. vamos a hacer taller, laboratorio y foro. Listos, entonces hagamos una cosa, chicos. Yo ahorita cuando termine la siguiente clase, entonces voy a plantear esas actividades, porque el editor no nos ha montado más. Entonces simplemente yo las defino y se las mando a sus correos, ¿listos? Entonces estén pendientes del correo y definimos cómo lo vamos a trabajar. Igual nos quedan todavía 15 días para trabajar esto, entonces ya apenas termine la otra clase, las elaboro y se las mando y vamos montando entonces esas actividades, ¿listos? Con fechas y todo, ¿sí, profe? Sí, la idea sería, la propuesta sería, digamos, casi dejar todo es decir, plazo máximo para el final de mes, para el 30 de junio. Porque ahí nos toca cargar notas de unidad 1. Es la idea que ustedes ya tengan esas notas, que pues se supone que es nuestras 4 semanas de unidad 1, es mes de junio.
Entonces es como la propuesta. Igual pues son actividades sencillas, simplemente vamos a trabajar operaciones con números complejos, hacemos de pronto de laboratorio una simulación y en el foro definimos un tema para participar, entonces pues va a ser, o sea, no les va a tomar mucho tiempo. Perfecto. Ok, profe. Listo, Listo, chicos. perfecto. Muchas gracias, Sí, muchachos. profe. Chao, profe. Que tengan buena Muy noche. bien. Gracias. Luego. Chao, chao. Gracias.